A ver, hablemos del Senado romano, una institución que duró, bueno, más de 1000 años, de las más poderosas de la historia, sin duda. Pero ¿cómo lo consiguió? Porque su poder esconde una paradoja fascinante que vamos a intentar desgranar hoy. Y aquí es donde empieza lo interesante. La gran pregunta es esta. Si el Senado técnicamente no tenía poder para crear leyes, ¿de dónde salía toda esa influencia descomunal? ¿Cómo es posible que dirigiera el destino de Roma durante siglos? La respuesta, y esto es lo curioso, no la vamos a encontrar en ningún código legal. Está en un concepto algo mucho más sutil. Pues bien, la clave de todo esto se resume en una sola palabra latina: autoritas. Ojo, que no hablamos de un poder legal, de la capacidad de obligar a alguien a hacer algo por la fuerza de la ley. No, no. Hablamos de autoridad moral, de un prestigio. Un prestigio tan grande que ignorar lo que decía el Senado era sencillamente un suicidio político. Era como la moneda invisible con la que se comerciaba el poder en Roma. Vale, para entender bien qué es eso de la autoritas, lo primero es saber quiénes eran los que se sentaban en el Senado. ¿Quiénes eran estos senadores? Quizás la mejor forma de imaginarlo es pensar en ellos como el Consejo de Administración de la República. Exacto, un grupo pensado para dar estabilidad y para mirar a largo plazo. A ver, para empezar, un senador no era un recién llegado, para nada. Tenía que ser un ex magistrado, es decir, alguien que ya había gobernado, que conocía la maquinaria del Estado por dentro. Además, y esto es clave, el cargo era para toda la vida. Esto les daba una perspectiva a larguísimo plazo sin tener que preocuparse por las próximas elecciones. Y por si fuera poco, ¿quién los elegía? Pues los censores, que eran como los guardianes de la moral y las buenas costumbres. O sea que, en resumen, estamos hablando de la élite, un club de expertos con una experiencia y una estabilidad que no tenían nadie más. Y claro, el Senado no se quedó estático, fue creciendo en tamaño y, sobre todo, en importancia, a la vez que lo hacía la propia Roma. Pensemos que empezó siendo un consejo de apenas 100 miembros, y, para el final de la República, ya eran 600. Este aumento no es casual, claro, refleja que su papel en la gestión de un imperio cada vez más grande era, cada vez más crucial. Muy bien, ya sabemos quiénes eran los senadores. Volvamos entonces al meollo de la cuestión, a la autoritas. ¿Cómo funcionaba en la práctica esta moneda invisible? ¿Cómo es que el prestigio se convertía en poder de verdad, en poder tangible? Y aquí está la diferencia clave, el punto fundamental de todo esto. Por un lado estaban los magistrados, los cónsules, por ejemplo, que tenían lo que se llamaba potestad. Eso sí que era poder legal para mandar, para ejecutar. Pero el Senado lo que tenía era autoritas. Sus decisiones, los famosos senatus consulta, formalmente eran solo consejos. Pero claro, eran consejos con tanto peso, que el magistrado que se atreviera a ignorarlos, se estaba jugando su carrera política, básicamente. ¿Y en qué se gastaba esa autoritas? Pues en lo más importante, claro, en los temas gordos del Estado: la política exterior, recibir embajadores, decidir si se iba a la guerra, controlar todo el dinero público, vigilar a los gobernadores de las provincias. Casi nada. En la práctica no se movía una ficha importante en Roma sin que el Senado diera su visto bueno. Y aquí está la genialidad del sistema. No tenían poder de mando directo, pero controlaban totalmente a los que sí lo tenían. Y esto nos lleva a uno de sus roles más, más astutos, el de la legislación. Porque, ¿cómo es posible que, sin tener el poder formal de hacer leyes, el Senado terminara siendo el verdadero arquitecto de la legislación romana? Bueno, pues al principio de la República, la cosa funcionaba así. Primero un magistrado llevaba una ley a la Asamblea de Ciudadanos y se votaba. Y solo después de ser aprobada, se le preguntaba al Senado qué le parecía. Si el Senado decía que no, ojo, legalmente no era un veto. La ley seguía siendo válida, pero en la práctica era su fin. Porque, a ver, ¿quién iba a hacer caso a una ley que la institución más respetada de toda Roma había desaprobado? Pero claro, con el tiempo el sistema se dio la vuelta, y fue un movimiento maestro. Los magistrados, que no eran tontos, se dieron cuenta de que era mucho más inteligente ir a hablar con el Senado antes de proponer nada a la Asamblea. Si conseguían el sí del Senado de antemano, ya tenían un sello de aprobación de máximo prestigio. La ley llegaba a la Asamblea prácticamente aprobada. Y así, el Senado pasó de ser un simple revisor a posteriori a ser el filtro principal, la puerta que había que cruzar sí o sí. Y es justo aquí cuando llega la gran ironía en toda la historia del Senado. Porque justo en el momento en que parecía que por fin iba a conseguir el poder legal, el poder formal que nunca había tenido, fue cuando lo perdió absolutamente todo. Fijaos en lo que pasó. Llega el imperio, el principado, y de repente ocurre algo que parece increíble. El Senatus Consultum, recordemos esa opinión del Senado que no era legalmente vinculante, ahora, de golpe, tiene fuerza de ley. Así, sin más. Sobre el papel, el Senado se había convertido por fin en un poder legislativo de verdad. Pero siempre hay un pero. Había una trampa, claro. Este nuevo poder
era una especie de jaula de oro. Porque sí, ahora podían legislar, pero solo podían debatir y aprobar las propuestas que les enviaba el emperador. Su trabajo consistía básicamente en aclamar lo que el emperador quería. O sea, que para que nos entendamos, ganaron la potestad, el poder legal, pero a cambio entregaron lo más valioso que tenían, su autoritas, su independencia, su poder de verdad. ¿Al final en qué quedaron? Pues en un simple sello de goma. Una formalidad para dar una pátina de legitimidad a lo que decidía el emperador y punto. Aquel órgano que había guiado a Roma durante siglos, gracias a su prestigio, a su autoritas, quedó reducido a eso, a una sombra de lo que fue, a un cuerpo puramente ceremonial. El Senado romano, como tal, ya no existe, obviamente. Pero la idea de tener un cuerpo de expertos, una élite consultiva, cuyo poder no está en la ley, sino en el prestigio, esa idea no ha desaparecido. Podríamos decir que su fantasma todavía se pasea por algunas de nuestras instituciones modernas. Si buscamos un paralelismo hoy en día, podríamos mirar, por ejemplo, al Consejo de Estado aquí en España. Fijaos en las similitudes. Igual que el Senado en la República, su función principal es ser el supremo órgano consultivo del gobierno, y al igual que entonces, sus dictámenes, por lo general, no son vinculantes legalmente. En ambos casos, la idea es la misma, un cuerpo de expertos que aconseja al Poder Ejecutivo. Pero aquí, y esto es muy importante, encontramos la diferencia crucial, la que nos demuestra por qué la autoritas romana era algo único. El Consejo de Estado actual basa sus consejos en la legalidad, en si algo se ajusta o no a la ley. El Senado romano, no. El Senado aconsejaba sobre lo que era políticamente inteligente, sobre lo que era conveniente para Roma. Su poder no venía de saberse las leyes de memoria, sino de encarnar la sabiduría y la experiencia acumulada de la República. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. La historia del Senado nos demuestra que la autoridad moral, la autoritas, puede llegar a ser un poder inmenso, a veces incluso más fuerte que el poder que te da la ley, pero también nos enseña lo increíblemente frágil que puede ser. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué es más duradero al final? ¿El poder formal, el que está escrito en las leyes, o la autoridad moral, la que se gana con el prestigio? Pues la respuesta, me temo, es algo que se sigue debatiendo hoy en día.